Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Lucas capítulo 4, versículo 3. Este pasaje que acabamos de leer está dentro del Evangelio de Lucas y también en Mateo. Y yo pienso que nos presenta uno de los desafíos grandes, de las cosas más difíciles de entender para aquellas personas que tienen cierta conciencia, cierto nivel de conciencia con respecto a Dios, que existe un Dios, que hay un orden que emana de ese Dios para que podamos nosotros caminar en una vida de bendiciones. Pero también está la antítesis de eso, que es un desorden o un orden diferente, un orden caído, en el cual el mundo está inmerso, y por eso es que es más fácil que las cosas malas sucedan que las buenas, y por eso es que hay injusticia, hay enfermedades, hay catástrofes, hay males, porque ese es el orden que el mundo ha escogido, y que desde que hemos nacido, tú y yo hemos nacido en este mundo, es el orden en el cual ya aparecemos. Ese es mi status quo y el tuyo también. Y en ese orden o en ese desorden hay muchos paradigmas que rigen nuestra manera de pensar. ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son malas? Todas esas cosas toman una definición de acuerdo al paradigma con el cual tú ves la vida. Y uno de los paradigmas más difíciles de entender, de corregir, de tener el paradigma correcto, es cómo es que en Dios se concilian cosas como la prosperidad material. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tanto es bueno? ¿Y qué tanto no es bueno? No es fácil conciliar ciertos temas. Y yo he escogido el tema de la prosperidad material porque es uno de los más difíciles a veces de entender y de conciliar entre paradigmas diferentes. Y nos da la oportunidad de conocer y entender más el reino de Dios, el orden de Dios para nuestra bendición, a través de este desafío. Y he querido manifestar y plasmar ese desafío en esta ocasión histórica en la que Jesucristo estaba ayunando 40 días. Él estaba apenas comenzando su servicio, su ministerio, dice la Biblia, a los 30 años de edad. Antes de esto, no hay mucha aparición de la vida de Jesús en la Biblia. Después de su nacimiento solamente hay un registro histórico en la Biblia de Jesucristo haciendo algo, y eso fue a los 12 años, yendo al templo. Se ve en el contexto que pues no tomó la precaución de avisar a sus padres, así que ellos se asustaron porque no lo encontraban en la ciudad. Resulta que él estaba en el templo. Y fuera de ese registro histórico, volvemos a ver a Jesús hasta los 30 años de edad, donde él está comenzando su ministerio, comenzando sus enseñanzas, y a los 3 años y medio después de este momento que comenzó, culmina su ministerio yendo a una cruz a morir. Sin embargo, al tercer día resucita y se levanta de los muertos. Y se queda todavía 50 días más entre nosotros, y después de eso asciende al cielo en presencia de sus discípulos. Este momento es un momento en el que está comenzando su ministerio. Importante verlo porque el contexto ahorita van a ver hace mucha diferencia. Y en este contexto lleva 40 días en este desierto. Tiene hambre. Así está registrado en Lucas capítulo 4, si tú lo ves en tu Biblia. Y de repente se aparece, dice aquí, el diablo, también llamado Satanás, y le dice: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesucristo no lo hizo, pero la pregunta es: ¿por qué? Él tenía hambre. Es algo legítimo. Él tenía el poder. Posiblemente también tenía la autoridad
para hacerlo. No estoy muy seguro de eso, hoy lo vamos a descubrir. Pero no convirtió. Y da una enseñanza de la que vamos a meditar en esta mañana. Pero lo que yo quiero aquí resaltar es, ¿cómo se concilia esto con el tema de la prosperidad como una señal de la bendición de Dios sobre la vida de alguien que confía en Él? Porque tú ves en la Biblia cómo hay muchos lugares en donde la prosperidad material es parte del paquete que Dios puede y quiere también dar a aquellos que confían en Él. Pero a la luz de este versículo ya no estamos tan seguros sobre qué tan bueno, qué tan importante y qué lugar tiene esa prosperidad material. Déjame te doy un ejemplo simplemente que es muy fuerte, muy contundente. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 en adelante, liga a la bendición de Dios tu prosperidad material. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y comienza, mira con qué connotación precisa, esto no es una interpretación, así está escrito tal cual. Dice, bendito serás en la ciudad. Qué lindas bendiciones. Bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Así que vemos a la luz de este pasaje que si obedeces al Señor tu Dios, abres la puerta a bendiciones que vienen de Él para tu vida. Y hay una lista muy grande. Aquí, por cuestión de tiempo y para enfocarme en el mensaje, solamente estoy destacando estos primeros versículos, pero puedes leer en tu Biblia todo Deuteronomio 28 y darte cuenta que hay una riqueza, hay un portafolio muy completo de bendiciones muy palpables. No son pensamientos y cosas etéreas o místicas. Son reflejos incluso materiales y muy palpables acerca de la bendición de Dios. La bendición de Dios no consiste en la prosperidad material, pero la prosperidad material, dice aquí, es un reflejo de la bendición de Dios. No porque haya bendición material es que hay bendición de Dios en esa vida, y no porque falte la prosperidad material es porque no hay bendición de Dios en esa vida. Por eso es importante que veas todo el paquete de Deuteronomio 28 antes de saltar a conclusiones simplistas. Pero lo que sí podemos ver aquí es que la bendición de Dios no está peleada con su reflejo en la prosperidad material. Es evidente. Eso sí lo podemos ver y lo podemos decir. Ahora, ¿cómo contrasta eso con lo que sucedió aquí? Lucas capítulo 4, que lo he estado mencionando, dice que Jesús, y mira las características, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan. Mira qué interesante las palabras, no solo. No dice que el pan es malo, no dice que no deberíamos de buscarlo, está poniéndolo en su dimensión correcta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sí va a vivir indefectiblemente es de toda palabra de Dios. Ahora, esto que Jesús está haciendo fueron de sus primeras palabras comenzando su ministerio, los 30 años. Y otra de las primeras cosas que sucedió cuando Jesús comenzó, su primer milagro, por cierto, lo vimos en domingos pasados, fue en una boda en Caná de Galilea. ¿Y te acuerdas cuál fue su primer milagro? ¿Qué fue lo que hizo ahí? Si quieres la referencia, puedes ir a Juan capítulo 2. Y vamos, por cierto,
a retomar nuestra lectura en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Juan en esta conferencia, donde nos quedamos prácticamente la semana pasada. Vamos a seguir estudiando esas partes. Lo que sucedió en Juan capítulo 2, en esas bodas de Caná de Galilea, es que se acabó el vino. Ahora, me encantan estos contrastes que hay en la Biblia, porque te dan el balance de la visión completa. Mira cómo contrasta la situación donde Jesús está con hambre, y creo que es legítimo que si tienes hambre y tienes la posibilidad de proveerte de alimento, lo hagas. Y también vimos en Deuteronomio 28 que Dios no está peleado con que tus necesidades sean satisfechas, e incluso por encima de ello seas prosperado en los temas materiales. No solamente es vivir para sobrevivir, sino también vivir para trascender. Eso es lo que dice Deuteronomio 28. Si sigues leyendo Deuteronomio 28, tiene más cosas. El versículo donde paré, el que sigue, empieza a hablar acerca, es más, como comienza el versículo 1 de Deuteronomio 28, empieza a hablar acerca de la importancia de guardar una relación cercana con Dios, de pacto, la cual se traduce en seguir también su consejo, que es lo que leímos. Pero este versículo 1 comienza diciendo que en esa relación Dios quiere bendecirte poniéndote por encima, por cabeza de todo lo demás. No es solamente sobrevivir, no solamente es, la vida es una prueba y ojalá ya acabe pronto para irme a un estado mejor. Aquí nos está dando una perspectiva tremenda, pero mira cómo contrasta lo que estoy diciendo de Jesús acerca de privarse de esto con el primer milagro que él hizo. Volviendo al caso, Juan capítulo 2 dice que en las bodas de Caná de Galilea faltó el vino, no dice que faltó el pan o la comida o la gente llevaba 40 días sin comer ahí reunida y había gran necesidad. No habla de una necesidad que tú dirías, qué gran necesidad. Se acabó el vino, o sea, significa que ya se lo habían terminado. No significa que nunca hubo. Y estás hablando de vino, no de agua. El agua es un elemento básico y esencial para la vida. El vino no. Podrá ser muy sabroso, pero no es básico. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir sin él, toda la vida sin él. ¿Sabes? Y Jesús toma unas tinajas de agua y le dice a los que estaban ahí, tomen una parte para que la pruebe, la cate el maestresala. Y cuando se la llevan al maestresala, él da una evaluación diciendo, esto es maravilloso. ¿A quién se le ocurre dejar el mejor vino para el final? Este debió haber sido el del brindis. Comienza a decir, esto es lo mejor que ha habido en estos días de boda, porque eran varios días de boda y de celebración, muchos días. Y por eso yo creo, pues tantos días, tanto gozo, tanta, pues yo no sé qué habrá, ¿verdad? Celebración, que se acabaron el vino. Qué interesantes, me encantan estas historias. Tienes que verlas con ojos prácticos, muy pragmáticos. A veces uno ve a Jesús y las cosas de Dios así como, no sé, a veces como nos han pintado, ¿verdad? Desde la Edad Media a Jesús, así con una cara media rara y con un foco atrás o una luz y así. Y dices, bueno, pero... Y este es el Jesús que fue a una boda y cuando se acaba el vino dijo, pues que haya más. Dices, bueno, Jesucristo aquí pareciera que hace dos cosas que cuando las tomamos fuera de contexto cada una, nos creamos teologías y nos inventamos ideas de Dios por no ver la figura completa de Él y no conocer su corazón y sus intenciones detrás de ello. Así que aquí tenemos una duda y es ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿En qué consiste? Y vamos a responder esa gran pregunta, esa gran duda, aplicándolo al caso de la prosperidad en las cosas que son materiales y poder desatanizarlas, pero también ponerlas en la perspectiva correcta, pero con el propósito, repito, de conocer más sobre cómo es el reino de Dios. Si tú conoces cuál es el orden de Dios para una vida, tendrás la oportunidad de valorarlo, de experimentarlo y de verlo.
Y cuando el reino de Dios se manifiesta en una vida, suceden cosas como esa. Se termina algo y hay provisión, incluso sobrenaturalmente. Jesucristo anduvo haciendo tantas cosas buenas. Había necesidades en enfermedad y eran sanados sobrenaturalmente las personas. La gente necesitaba dirección para su vida, para sus negocios incluso a veces que tienen que ver con el servicio y el trabajo de la religión en ese momento judía, y Jesús les daba indicaciones. Un caso de una persona que acudió a Jesús para recibir indicaciones de cómo ver el reino de Dios a través de su oficio y su trabajo. Y su trabajo era ser un principal entre los religiosos judíos. Su nombre es Nicodemo. Y justamente después de Juan capítulo 2, tú ves a Nicodemo en el capítulo 3 llegando en secreto a entrevistarse con Jesús. Empezamos ya a hablar acerca de esto y hoy vamos a culminar la parte de cuáles son las lecciones que Nicodemo aprendió. Pero déjame hacerte este resumen de lo que vimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué fue Nicodemo a buscar a Jesús? Si tú lo lees, lo leímos ya la semana pasada, te vas a dar cuenta que el contexto de la conversación comienza con conocer y entender el reino de Dios, porque Nicodemo quería ver el reino de Dios. Juan capítulo 2, cuando Jesús fue a hacer ese milagro en Caná de Galilea, dice que ese milagro de convertir tinajas con agua en vino fue principio de señales. Fueron las primeras señales que él hizo de muchas más. Y vimos que una señal apunta hacia algo, una señal. No puedes quedarte en la señal contemplándola y diciendo qué bonita es, mira qué bien me hace sentir, sino tienes que lograr entender hacia dónde apunta. Y los milagros de Jesús no eran un fin en sí mismos, eran una señal que apuntaba hacia qué. También dice Juan, y permíteme aquí decirlo textualmente, si tú estás ahí conmigo en el capítulo 2 de Juan, mira cómo dice que versículo 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y hay una conjunción que nos hace entender por qué hay un principio de señales ahí, o cuál es el objeto o hacia dónde apuntan las señales. Dice, y manifestó su gloria. El objetivo de Jesús con esas señales era manifestar la gloria. La gloria es la fama, la reputación, lo mejor de. ¿Lo mejor de qué? ¿La reputación de qué? ¿De quién? Del reino de Dios. Él hacía señales para apuntar y que la gente viera la manifestación. Y eso es una manifestación, eso es como el olor de algo. No es la sustancia, pero desprende su aroma y vas identificando, manifiesta a través del aroma una buena comida, de qué está hecha, cómo está preparada, en qué consiste. No es la sustancia, pero es la manifestación de lo que es la sustancia, ese aroma. Y así lo que Jesús estaba haciendo con las señales, con milagros, no era solamente un bien como un fin en sí mismo. Eso es importante. Después hubo un día que tuvo que reprimir a mucha gente que le seguía y les dijo, ustedes me siguen pero por el pan que les doy para comer, pero no porque están entendiendo qué está manifestando ese milagro, a dónde apunta. Y eso es donde ustedes deberían de ver. Lo que está manifestando esos milagros eran la fama, la reputación, lo mejor de el reino de Dios. ¿Y cuál es la fama, la reputación y lo mejor del reino de Dios que vemos a través de un milagro como este? Que el reino de Dios es para la bendición de sus ciudadanos. Es bendición. Se acabó el vino, hay más vino. Hay enfermedad, venga la sanidad. Estoy perdido, hay dirección. Estoy en este mundo temporal, hay la oportunidad de que no acabe tu vida con tristeza, aunque hayas vivido bien, pero luego, ¿qué va a pasar después que te mueras? Que tengas la oportunidad de trascender a lo mejor. Y yo agrego algo, y que si tú tienes ya la oportunidad de trascender a lo mejor en tu eternidad, aprendas a echar mano de esa eternidad para tu presente. Eso es el reino de Dios. Y todo eso detrás de un milagro. Y hubo no solamente uno, muchos milagros que estaba Jesús haciendo.
para señalar y manifestar la gloria de Dios. Así que con todo este contexto, déjame decirte cuáles son las 3 grandes lecciones de la entrevista que Jesús y Nicodemo tuvieron. Por tiempo, pues no vamos a regresar y ver cada lección en particular. Quiero centrarme en la tercera. Pero yo te invito a que tengas abierto, porque no vamos a poder aquí estar proyectando muchas de estas cosas de la palabra, Juan capítulo 3. Yo uso la versión Reina Valera del 60, por si quieres usar la que estoy usando y tener las mismas palabras, pero puedes usar alguna otra versión o traducción de la Biblia, está bien. Las 3 grandes lecciones a Nicodemo por parte de Jesús en su entrevista, ese es el resumen ejecutivo, y me encantan los resúmenes ejecutivos porque ya me ubica y de ahí pues voy al detalle de lo que necesito en un momento determinado. Y hoy lo que necesitamos, porque siento que el Señor nos quiere hablar, es acerca de la tercera lección. Y con eso vamos a resolver el enigma o el desafío de cómo es el reino de Dios para tu bendición en los temas materiales. La primera gran lección, y ese es el resumen ejecutivo, es lo que aprendemos en Juan capítulo 3 del versículo 1 al 2. Y es que las señales de Jesús apuntaban a la gloria del reino de Dios. Y esto ya lo comenté justamente ahora. Y esto es porque Nicodemo, lo primero que le dice a Jesús en su entrevista, una entrevista 1 a 1. Me gusta mucho el tema 1 a 1. Nicodemo y Jesús fue 1 a 1 el comienzo de su discipulado, 1 a 1. Y dice, maestro, lo reconoce, rabí, no cualquiera. Y Nicodemo era un rabí. De hecho, era un fariseo, era un doctor en la ley. Y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no lo hubiera enviado. Ubicado, empieza con mucho respeto a tratar a Jesús. Y lo que está diciendo es que él estaba entendiendo. Él era un maestro de la palabra de Dios hasta Malaquías. Hasta ahí. Era un doctor hasta ahí. Que era la palabra que se había revelado hasta el momento de Jesús. Todo lo que siguió escrito todavía no se había revelado ni documentado. Eso fue después. Y le dice, yo sé a qué apunta. Y aquí está el primer punto, a la gloria de Dios. Jesús lo entiende, porque aunque no usa esas palabras Nicodemo, las respuestas que le da Jesús es, si quieres ver el reino, o sea, tal vez si así fue la conversación, pues fue una conversación muy ejecutiva, o sea, se ve que estaba hablando un doctor con un máster en el reino de Dios, ¿no? Que era Jesús. Pero si no fue así, pues bueno, tal vez por cuestión de espacio Juan ya no incluyó tanto detalle, sino imagínate, Juan dijo, si escribiésemos todo lo que Jesús dijo y todo lo que hizo, dice, no habría suficientes libros en la tierra para poder documentarlo. Así que bueno, la Biblia, por cierto, es un gran resumen ejecutivo de la palabra de Dios. Y eso fue lo que nos dice la primera lección. Apúntatela, apréndela. Las señales de Jesús apuntan a la gloria del reino de Dios. Yo agregaría, tal vez hay comentarios que ya hice, no son un fin en sí misma. Muchas cosas que tú has aprendido puedes ahí complementar ese resumen. Segunda gran lección, y eso está en el versículo 3 al 16, que para ver el reino de Dios es necesario volver a nacer. Ahí es donde empezó a trastabillar Nicodemo y responde, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? Y ahí estaba él delatando que estaba viendo las cosas con un paradigma distinto. Y es que volver a nacer tiene 2 partes. Mi parte es la parte de cambiar mi paradigma. Yo ahí le escribí con lo que vimos la semana pasada. Pero el tema general es cambiar mi paradigma. Si tú eres un ciudadano mexicanito y te vas de repente a vivir a Suecia, va a haber muchas cosas que no vas a entender del estilo sueco de vida. Hay personas que a veces, incluso queriendo experimentar y conocer un lugar, van a una ciudad lejana
Y a la hora de comer, empiezan a criticar la comida porque le falta la salsa de no sé qué, el chile de árbol, no sé qué. Para. Ese es tu paradigma mexicanito, que no está mal. Pero no puedes decir, la comida en este lugar es horrible. ¿Por qué? Porque le falta el mole. Espera, estás empezando a describir, estás viendo las cosas con un paradigma distinto. Trata de conocer y asimilar un poco el paradigma del país donde estás y vas a sacarle sabor a su comida. Vas a sacarle gusto a su arte. Vas a entender por qué esas cosas tan raras que hacía Gaudí en Barcelona y no decir, no, eso no parece San Miguel de Allende. Pues no es San Miguel de Allende, Barcelona. O sea, y los paradigmas. En mi primera asignación internacional me acuerdo un buen consejo que me dieron. Yo era muy joven, entrando a los 30. Y hablando de los mexicanos, pues hay de mexicanos a mexicanos. Permítanme un chiste familiar. Y entre de mexicanos a mexicanos, pues hay regios. Y sabes, me dijo esta persona, dice, Madrid nunca será mejor que Monterrey, porque solo hay un Monterrey y solo hay un Madrid. Mi pastor Sergio Treviño también me dio un consejo parecido, y es: ve y disfruta, conoce, mira con los ojos con lo que los madrileños ven la vida. No hagas una embajada tuya tu estancia en ese lugar. Y así había consejos, porque yo estaba joven. Ahora yo creo que lo joven tal vez me ayudó, ¿verdad?, a querer romper paradigmas. Tal vez si hubiera llegado a mi edad allá. Yo me acuerdo de mi primer viaje, en los 20 a Europa. Me da vergüenza decirlo, sobre todo después que ya viviendo, imagínate, en una ciudad, fue a la que vimos. No, hombre, de ahí viajas y te mueves y haces de tus 4 años y medio una experiencia permanente de vacaciones, aunque es cuando tal vez más duro he trabajado en mi vida. Más pesado fue la responsabilidad. Pero en mi primer viaje, ¿saben qué hacíamos? Les puedo decir mi dieta en la primera semana, ¿no, Lorena? Pizza Hut y McDonald's. Dios mío, Mónica, tú me vas a matar. La gente que sabe aquí buena cocina, Viridiana, Verónica, me van a matar. Pero ¿cómo? ¿Dónde no viste? En Burdeos, en París, en Saint Etienne, en Ginebra. ¿Y cuál era tu dieta? Pizza, McDonald's, pizza, McDonald's. ¿De qué estás hablando? Nuestra parte, si queremos ver el reino de Dios en nacer de nuevo, es cambiar paradigmas, y hablamos acerca de decidir cuáles serán tus prioridades y el orden de ellas, acerca de cuál será tu visión de vida y cuál será el señorío que va a regir tu vida. Y hemos hablado de eso. Espero que hayamos estado entendiendo acerca de eso, pero hay un desafío detrás de eso, que es con lo que vamos aquí a culminar. También en esta parte de la entrevista le decía Jesús a Nicodemo que para nacer de nuevo hay una parte que le toca a Dios, no le toca al ser humano. ¿Y sabes por qué le toca a Dios esa parte? Porque para el ser humano es imposible hacerla. Y ahí viene el corazón de Padre de Dios. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios, y Él lo hará por Él. Eso es un principio del reino de Dios. ¿Nunca lo habías escuchado? Apréndelo. Lo que es imposible para mí es posible para Dios, y Dios lo hará por mí. Él es un buen Padre, es un buen Señor a quien servir. Ahora, ¿qué cosa es la parte imposible para el ser humano? Y ahí comienza Jesús a dar un caso que un fariseo como Nicodemo iba a entender muy bien. Y es el caso de una ocasión donde el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y en el desierto hubo una epidemia, o no sé cómo se llama entre los animales, ¿no? De serpientes venenosas.
Y de repente las serpientes se metían por todos lados y comenzaron a picar a muchas personas, a morder a muchas personas en el pueblo, y muchos comenzaron a morir. Eran mortal ese veneno que tenían. Y empezó la mortandad y la gente estaba asustada. Dios habló con Moisés y le dio una señal que no era un fin en sí misma, aunque trajo la bendición de la sanidad sobrenatural a aquella persona que hubiese sufrido esa mordedura de serpiente. Y le dijo: levanta una cruz y levanta y pon ahí una serpiente de bronce. Haz con bronce una serpiente, hazla, la figura, y ponla encima del madero. Y dile a las personas que pongan su confianza en mí, que me crean. Eso es algo que yo estoy proporcionando. O sea, el poder está en Dios. Él es el que dijo: les voy a sanar, pero va a haber un mecanismo. Voy a usar una señal para algo, para apuntar a una gloria mayor. Y la señal le dijo: levanta esta cruz y esta serpiente. Y cuando una persona venga y con confianza ponga su vista en esa cruz, será sano. Eso ocurrió 1500 años antes que Jesucristo naciera. Por todos lados están las evidencias históricas acerca de la cruz de Jesús y lo que Él haría por nosotros. Por todos lados hay evidencias históricas. Y eso que sucedió ahí, dice que venían las personas y cuando ponían, habían sido picados y venían buscando al Señor, pero a través del acto de fe y obediencia. ¿Qué tenía de sobrenatural una estatua ahí o una serpiente de bronce? Nada. El madero, nada. Era una señal. Dios quería hacer ahí una representación, pero tú y yo necesitamos aprender a poner nuestra confianza, no aquí porque yo sé que Dios es bueno, sé que me quiere sanar, sino cuando nosotros ponemos nuestra confianza significa poner en acción lo que creemos. Y si nosotros creemos que Dios nos puede sanar, y el Señor dijo en ese momento: vayan y vean a esa cruz, hazlo. Esa es tu confianza puesta en Él. Es que no lo entiendo. Bueno, no lo entiendes. ¿Lo vas a hacer? Si lo haces o no lo haces, esa es la prueba de tu confianza, no si lo entiendes o no lo entiendes. Muchas cosas yo he tenido que hacer en mi vida, entendiéndolas, pero a veces me quedo en entenderlas, pero me da vergüenza, o hay algo que siento que no puedo yo llevarlo a la acción. Pues aunque yo lo entienda muy perfectamente bien, con esa mordedura de serpiente, me voy a morir. Y a veces hay cosas en mi vida que he hecho sin entenderlas, pero porque Dios dice, las hago. Y me he dado cuenta que incluso sin entenderlas, pero haciéndolas porque Dios dice, su reino se manifiesta en mi vida. La manifestación del reino de Dios en ese momento histórico fue una sanidad sobrenatural sobre todos aquellos. Cuando vieron la maldición de haber sido picados en alguna parte de su cuerpo por la serpiente, corrían, veían a la cruz. Y en ese momento quedaban sanos. Nicodemo sabía eso, él era doctor en la palabra de Dios. Y le dice: así es necesario que yo sea levantado, porque esa es la parte de Dios para poder ver el reino de Dios. Jesucristo fue a la cruz de Jerusalén para pagar el castigo de nuestra rebelión, de habernos alejado de Dios. Adán y Eva se alejaron de Dios. No solamente se alejaron así como que por accidente, lo decidieron, lo procuraron. Cuando Dios sale a su encuentro y pregunta, se escondieron. O sea, era una decisión reiterada, no fue un accidente. No queremos tener relaciones contigo. Así que fueron expulsados del estado perfecto, o sea, completo del reino de Dios. Y pues esa es la tierra que tú y yo conocemos el día de hoy. No está tan mal, pero por la misericordia de Dios no está tan mal. Algún día lo demostraremos por qué. Dios interpuso un amparo legal el momento en que el hombre hizo esa barbaridad, y por el amparo legal que interpuso en Génesis capítulo 4 es que tenemos una ventana de oportunidad de misericordia para que esto no sea tan mal como debió haber sido y tengamos la oportunidad de regresar a nuestro verdadero reino. Pero esa ventana se va a cerrar. En tu vida y en mi vida se va a cerrar esa ventana el día que te mueras. Se acabó la oportunidad.
Y si no te mueres y se cierra la ventana, es porque Jesucristo ya regresó. Y cuando Él regrese, restaurará este orden caído al orden completo. No sin antes que el ser humano intente impedírselo, porque lo que hizo Adán y Eva de irse a esconderse y decir que no, el ser humano lo hará. Y pues, yo no sé quién en su sano juicio, pero bueno, sí va a pasar. Eso lo vemos en Apocalipsis. Van a querer levantarse en guerra contra el mismo Jesucristo. Dios mío, de veras que hay que ser, no voy a decir groserías aquí, de veras que hay que ser, levantarte en armas contra Dios. Bueno, de veras. Pero sabes, no es tan difícil de entenderlo cuando vemos la tercera lección de la entrevista de Jesús con Nicodemo. El tercer elemento, que va del versículo 17 al 21, es que el ser humano tiene un gran desafío. Quise ser positivo y no decir tiene un gran problema, pero tiene un gran desafío en dos cosas que Jesús dijo en Juan 3, 17 al 21. El desafío de entender su condición. Es un desafío, porque no le estamos entendiendo correctamente. Eso es lo natural. Nadie se sienta mal si no entiende realmente la condición que en la verdad tenemos como seres humanos. No se sienta mal, eso es lo natural, es normal. Nosotros nacemos en este mundo, nacemos bajo un paradigma espiritual en nuestras vidas y es natural que tengamos una visión distorsionada de nuestra condición. Y la segunda cosa del desafío es el desafío de decidir por el cambio. Ese es el gran desafío en dos que tiene el ser humano. Y es aquí cuando usted y yo no vencemos correctamente ese desafío, sino nos dejamos vencer por el desafío. Como si alguien viniera a jugar contigo vencidas y no tienes la condición, no tienes la decisión, y te dejas vencer. Pero si tú vences, ¡pum!, completo. Puedes tú entonces ver el reino de Dios, porque estarás dispuesto a nacer de nuevo. En pocas palabras, el ser humano no está dispuesto, cuando así lo decide, a nacer de nuevo, porque no ha vencido su desafío de entender su condición y de entender o de decidir por el cambio, más bien. Déjame leerte, no lo puse acá, pero tú estás conmigo aquí en Juan 3, déjame leerte las palabras precisas en la entrevista que usó Jesucristo en el versículo 17 de Juan 3. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego aclara, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Wow, qué magisterio, qué maestría al escribir y Jesús decir estas palabras. Tal vez no es tan fácil verla, pero permíteme repetírtelo. Lo que en estos 3 versículos está diciendo es: el desafío es entender tu condición. Te doy un ejemplo real. El problema por el cual muchas personas rechazan cuando alguien habla acerca de Jesucristo vino para salvarnos nuestra condición, mejorar, religarnos con Dios, todo esto, es que no entienden su condición. Piensan, como las religiones nos han hecho pensar, que si una persona no acepta o no recibe lo que Dios tiene para él, como castigo de no recibir lo que Él tiene para él, los va a condenar. Dime si no es lo más normal y natural de creer. Dios tiene algo para ti. Puede ser muy lindo, muy precioso, muy necesario. Pero el problema, para nuestro paradigma natural, es que lo vemos como, ok, y si no lo recibo,
te mando al infierno. ¿Qué te parece, chiquito? Y en muchos de nosotros, yo soy un testimonio, sí. Todos somos un testimonio. Cuando has nacido de nuevo dices, wow, Señor, gracias. Siendo como soy en mi naturaleza, hay una parte de Dios que también Él está hablando a tu corazón. Y hay muchas cosas que Dios usa, como la intercesión de una madre. Cuando nosotros vemos esto así, personas como algunos de nosotros, simplemente nos gana la soberbia. Ahora resulta que si no hago lo que tú quieres, me vas a castigar. Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Algunos somos así. Por cierto, esa gente nos gusta a veces en las áreas de ventas y todo, y van a ganar el negocio, se ponen aquí el cuchillo, saltan contra el tiburón y te lo traen. Pero cuidado, estás desubicado. Lo que Jesús está diciendo es, yo no vine aquí a condenarlos si es que no me aceptan. ¡Pum! Cambia el paradigma. ¿What? A ver, las religiones no me enseñan esto, No. Yo vine a rescatarte de tu condición, porque tú ya estás condenado. El mejor ejemplo, ¿verdad, Oscar? Bueno, no sé si es el mejor, pero es como una persona que está en un lugar, en el mar, en un lugar seguro, y de repente, por accidente o porque lo quiere, o porque fue engañado, más precisamente, se cae de la borda y se cae al mar. Ahí está su condición. Saltó, está en el mar. Y entonces viene un salvavidas. Te dice, permíteme sacarte de ahí. Y si no lo dejo, pues te vas a ahogar. Así que el castigo por no hacerte caso es que me vas a ahogar. ¡No! Estás en el agua, en un mar. No estás diseñado para sobrevivir mucho tiempo. Estás haciendo tu mejor esfuerzo. Pero a la larga te vas a ahogar y te vas a morir. No, lo que pasa es que si no hago lo que tú quieres, salvavidas, me voy a morir. Ese es el castigo. No estás aquí en la borda donde yo vengo como si fuese un mafioso, que es lo que más hay en este mundo. Y te digo, si no me das lo que yo quiero, te voy a aventar al agua. El problema es que el león cree que todos son de su condición. Y cuando nosotros venimos, escuchamos a Jesús y lo que el Padre de amor incondicional tiene para nosotros, lo vemos con nuestros ojos. Pero ¿sabes por qué? No porque seamos tontos, ni porque seamos muy malos, hay gente que sí. Pero no porque seamos todos así, sino porque no entendemos nuestra condición. No nos damos cuenta que no estamos en el lugar seguro, estamos en el mar. Y sin salvavidas. Así que lo que está ahí diciendo Jesús magistralmente es, yo no vine a condenarte, yo soy el Salvador, soy el salvavidas. Si no crees en mí, o sea, si no pones tu confianza en mí, no voy a poder sacarte de esto. Y si no la pones, ya es cuestión de tiempo, ya estás ahogado. Dice, o lo estoy cambiando. ¿Qué dice tu Biblia? Dice, el que no, ya está condenado, ya está. O sea, yo no vengo a condenarte, tú ya estás condenado. Ya estás ahí. Entiende tu condición. Hay un problema, y esto lo vamos algún día a explicar y tal vez hasta por escrito. Y es que entendemos mal la misericordia de Dios, porque cuando estamos ahí, lo primero que Él hace no es esperar 4,000 años, que es lo que pasó desde Adán a Eva, 4,000 años esperar a que el pobre ser humano esté ahí ahogándose para mandar al salvavidas, al Salvador. Muchos hemos pensado, ¿por qué Dios se tardó tanto en mandar? ¿Verdad? Pues sí, uno está bien ignorante. Lo primero que hizo, y lo vamos a ver, en Génesis 3 y capítulo 4, fue lanzar un salvavidas inflable.
Hablo figuradamente, eso no está en Génesis así. Vamos a ver el elemento legal, porque él interpuso un amparo legal. Y entonces, ¿por qué hacía eso? Entre que llegaba el Salvador. Pero nosotros hemos malentendido el salvavidas y decimos, mira, estoy en el mar y no me estoy muriendo. Debe ser porque soy muy bueno para esto. Debe ser porque yo me he adaptado y he evolucionado para vivir en el mar. Debe ser, y empezamos con tanta fantasía. El problema de la fantasía es que nos aleja de conocer nuestra condición. Y si no entiendes tu condición, no valoras al salvavidas. Pero si entiendes tu condición, cuando aparezca el salvavidas, lo vas a abrazar. Y cuando salgan del agua, lo vas a besar, aunque tú también seas hombre. ¿Entienden? La diferencia entre una persona que decide por el cambio es porque comienza entendiendo su condición. Pero luego viene el segundo desafío. Alguien diría, pues ya, con eso es fácil, ¿no? Entendamos nuestra condición. Hagamos una campaña para todo el mundo para que entiendan su condición. ¿Por qué no se decidirían por el cambio? Y aquí es donde está el tema con el que empezamos esta conferencia. ¿Por qué no decido por el cambio? Estoy en el mar, entiendo que es mi condición, viene una persona que me ofrece salvarme. ¿Por qué como que, pues le digo, sí, está bien, sálvame, lo entiendo, pero nomás tómame del dedito. Tengo otras cosas que hacer más importantes que estar contigo. Y empezamos con cada cosa del dedito y la persona ahogándose. No, así somos, ¿eh? A veces queremos cambiar, pero como que no tan radicalmente. Y yo digo, ¿qué problema tiene la radicalidad? Mira, pues sí, yo fui a mi primera asignación internacional, seguí los consejos que me dieron, cambié tu paradigma, ¿y qué creen que pasó? Me enamoré de ese lugar, de su gente, tanto que me hice legalmente uno de ellos. No lo hice solamente porque la conveniencia, no, porque viví entre ellos. Mira, yo nunca había ido a un estadio de fútbol. Bueno, sí, nuestro primer viaje fue al Mundial de Francia 98, pero bueno, estás ahí en el estadio. Ay, ¿qué es esto? A mí me gustan más otros deportes. Pero cuando vas al Santiago Bernabéu en la época de los Galácticos, no. Dije, el fútbol, soccer no es tan malo como parece. Y comienzas a asimilar tantas cosas en ese momento, en ese lugar, que estando a la mitad de nuestra vida por allá, dije, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo ahora como español? Tiene que hacer esto. Y créame, tiene ventaja. ¿Por qué? Porque antes la ley mexicana decía que usted tenía que renunciar a su ciudadanía mexicana, pero ahora usted puede coexistir. Tengo mis opiniones y ya las di la semana pasada. No pueden coexistir dos señoríos. Ok, está bien, pero en ese momento me decían, puede usted tener las dos, y hoy en día voy a entrar a México y saco un pasaporte verde. Voy a entrar a cualquier parte del mundo, sobre todo Estados Unidos, y saco un pasaporte magenta. Y ando ahí, y de acuerdo, soy ciudadano europeo cuando me conviene, y soy mexicano cuando me conviene. Mal ejemplo, ¿verdad? Porque hay cosas que no pueden coexistir. Mira la conferencia de la semana pasada, el desafío de coexistir. Pero me sirve este ejemplo porque en ese momento, si no hubiera esa ley, yo tenía que renunciar a mi nacionalidad y adoptar una nueva. Así de radical. ¿Y qué crees? Amo México, así que no voy a decir. ¿Qué hubiera pasado si yo soy tan radical, renuncio a esta y me sigo viviendo allá? Ay, está bien. Dios tiene llamados para cada quien. Y si Él te quiere en un lugar, más vale que estés en ese lugar. ¿Sabes? Esto es el desafío del cambio. Déjame te lo resumo de esa manera para concluir, aunque la conclusión tal vez no sea tan trivial. La manera de poder entender esto es,
yo lo veo con dos preguntas. La primera, contestar la pregunta ¿dónde estoy? Y con eso vas a saber tu condición. Ya he dado muchas pinceladas ahorita acerca de este punto, condición. Pero llévate la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi situación A, B, C, D? Tú ponlas, no voy a poder dar ejemplos para todos. ¿Dónde estoy? Y en donde nadie nos vamos a librar, porque es la misma respuesta del dónde estoy, es en el tema, ¿dónde estás con respecto a tu futuro? Les voy a decir la primera pregunta de nuestro curso de evangelismo que empezamos mañana. ¿Has llegado al convencimiento en tu vida espiritual de que si murieras hoy, irías al cielo? Responde. Si tu respuesta no es sí, sino es no sé o no, aquí hay un semáforo amarillo en entender tu condición. ¿Por qué no puedes tú saber tu futuro? Entiende tu condición. Ahora hay muchas más cosas. El matrimonio, ¿cuál es la condición de tu matrimonio? ¿Cuál es la condición de tu cuerpo? ¿Cuál es la condición de tu economía? Hay muchas cosas. Tú contesta, pero de donde todos tenemos algo en común. Un desafío de entender mi condición es esta pregunta: ¿qué va a pasar si dentro de unos días me entra una enfermedad fulminante? Le pasó a mi madre y en una semana se murió. Y si alguien dice no sé, pero incluso diría sí, me iré al cielo, entonces viene la segunda pregunta. Ya estamos empezando, don Gilberto, el curso de evangelismo explosivo en esta conferencia. Segunda pregunta que tú haces a alguien: ¿y si usted muriera hoy y está frente a Dios y Él le pregunta, ¿por qué he de dejarte estar conmigo una eternidad y no con el otro que huele a azufre una eternidad? ¿Qué le contestarías? ¿Ok? Solo dos preguntas. Así empieza nuestro curso. Entonces, estas son las preguntas que tú tienes que poner. Primero, entender tu condición, ¿dónde estoy? Y dónde estoy implica dónde está mi futuro. En todos los sentidos. ¿Dónde está tu futuro económico? ¿Dónde está tu futuro? Pon lo que tú quieras, lo que tú sientes importante. Pero agrega, aunque no lo sientas tan importante, esto que acabo de decir. ¿Dónde está tu futuro en la eternidad? Y el segundo tema, decidir por el cambio, es una pregunta muy sincera, o digo, muy sencilla. Yo voy a cambiar, como en el caso de una ciudadanía. Yo tuve esa experiencia. No sé si me quedo corto, pero permíteme decirte mi experiencia, mi opinión. Yo voy a cambiar porque vamos a ir a donde haya condiciones para prosperar. ¿O por qué muchas personas de este país se van a Estados Unidos, incluso ilegalmente? Porque aman la bandera, es más bonita que la nuestra. O sea, personas que incluso están bien aquí, bien. ¿Por qué están haciendo en Houston la colonia más grande de mexicanos de Santa Fe y de Interlomas y de Monterrey? ¿Por qué? Porque de repente les gusta la vida tejana. ¿Por qué? Porque iremos a donde haya condiciones para prosperar. Aquí está tu respuesta, mi amigo. ¿Por qué una persona batalla para decidir por el cambio? ¿O por qué una persona no batallaría para decidir por el cambio? Porque irá al lugar donde haya condiciones para prosperar. Si alguien tenía la duda con respecto a mi persona, ¿por qué soy una persona, no solamente que soy ciudadano de un reino, sino que soy un promotor del reino de Dios? Es porque yo he decidido ir al lugar donde hay condiciones para prosperar, no porque soy muy bueno. Tal vez soy más convenenciero que otra cosa.
Iremos a donde hay condiciones para prosperar. Hay otra razón por la cual tú irías a un lugar, porque ahí está la persona a quien amas. Así que en mi caso, la respuesta está en las dos. Tú vas a ir al lugar donde está a quien amas, y vas a ir al lugar que tenga condiciones para prosperar. Y cuando se juntan las dos, es el cielo en la tierra. Yo quisiera, en esta conclusión que no es para nada simple, pero sí es sencilla, yo quisiera que nos lleváramos esta serie de ideas. La vida es como un viaje. Y antes de verla con este detalle que es muy, muy sencillo, para nosotros entender nuestra condición es contestar ¿dónde estoy? Y para poder decidir por un cambio es entender dónde está el valor. Una persona, sobre todo ocupada, no alguien que no tenga nada que hacer, pero no va a hacer un cambio, y mucho menos un cambio que puede implicar un costo muy alto, porque quiero decirte algo, cambiar de ciudadanía implica un costo muy alto, es renunciar a la que tienes e irte a otra. Aunque haya países ahora que te permitan coexistir, pero no pueden coexistir dos señoríos. No puede. Tú no, aunque hoy está de moda todo eso. Puedes tú tener una nacionalidad aquí y al mismo tiempo otra, puedes ser hombre y puedes ser mujer. No, para. O sea, no, hay cosas que no pueden coexistir. O eres blanco o eres negro, eres luz o eres oscuro, tinieblas, estás embarazada o no estás embarazada. No se puede nada en medio. ¿Sí? Para entender esto, hemos estado en las reuniones de hogar hablando de un tema, y yo te invito, si no estás en una reunión de hogar, y olvídate de eso, es que no vivo en Ciudad de México, ¿de qué hablas? Tenemos 2 reuniones de hogar que son en línea, con personas de Toronto, Canadá, de Miami, Florida, de San Miguel de Allende, de Ciudad de México, que personas que aún viviendo en la Ciudad de México tienen una preferencia por conectarse por Zoom y optimizar sus tiempos y sus movimientos en la ciudad. Hay muchas razones. Únete esta semana, únete, porque estamos hablando acerca de cómo puedo yo administrar mi vida. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y ahí, de la mano de nuestro expositor, que ¿verdad? Hemos traído a través del video a un gran expositor, Ricky Warren, y él, ¿de qué habla? De varias cosas, y una habla que la vida es una asignación. Yo quiero partir de ahí para que entendamos este desafío del cambio. Tienes que entender dónde estás. Y para entender dónde estás, me gusta esto que la palabra dice. Y es, la vida es una asignación temporal. Primer punto que yo estoy aquí rescatando. ¿Dónde? O sea, míralo bien. En la asignación temporal se me ha encomendado un capital de trabajo. Y ahí, en esa asignación temporal, y mientras se me ha encomendado el capital de trabajo, ahí somos preparados para nuestro destino permanente. Pocas palabras, llévate esta idea de esta conferencia. La vida es como un viaje. Estás en un viaje. ¿Ya te diste cuenta? Y ahí empezamos a contestar la pregunta. ¿Entiendo mi condición? Si tú no entiendes que tu vida es un viaje, si no crees que es tu destino final, estás acá abajo, y cuando viene el que te quiere cambiar de reino, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué o sea, no, estás no te das cuenta que estás en un viaje. Claro, un viaje. ¿Sabes por qué estamos en este viaje? Porque Dios hizo. ¿Qué Dios? ¿De qué hablas? ¿Conoces la Biblia? ¿Sabes por qué estamos en este viaje temporal? Porque es un accidente que el hombre provocó. Dios no nos mandó a esta asignación temporal. Lee Génesis 1, 2 y 3. Esta vida era perfecta. Era perfecta. Pero bueno, ya estoy ahí en esa asignación temporal. Temporal. Y mientras estoy ahí, aquí estoy abajo, Roberto. Aquí
se me ha encomendado un capital de trabajo. En otra conferencia vamos a explicar por qué si estoy en lo temporal, por qué se me encomienda un capital de trabajo. Bueno, el capital de trabajo, me gusta esa frase, tal vez alguien no esté muy familiarizada, pero es la mejor frase para entender. Porque si aquí le pongo, se me encomendó un tesoro, pues alguien pueda decir, un tesoro, pues es para despilfarrarlo. O sea, pero cuando alguien te encomienda capital de trabajo, creo que entiendes qué estoy diciendo. Un capital de trabajo sí puede ser mucho dinero, o incluso pueden ser cosas, maquinarias, son bienes, son posesiones, pero que tienen una característica y un propósito. ¿Cuál es? Generar valor, porque el valor genera riqueza. Ok, ya voy entendiendo. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? La condición. Se me ha encomendado capital de trabajo. ¿Sabes por dónde comienza? ¿Cuál es el capital de trabajo que uno tiene? Vida, cuerpo con salud. A veces no un cuerpo muy perfecto, tal vez le falta un brazo, pero bueno, tengo otro y tengo 2 piernas. Bueno, hay alguien, como dijo Nick Vujicic, pues nomás tengo un piecito, no tengo ni 2 piernas ni 2 brazos, pero tengo cabeza, tengo tronco, tengo alma. Si alguien no conoce el testimonio de Nick Vujicic, conózcalo. Hay capital de trabajo que Dios ha puesto en ti, tu vida. Por eso es valioso, por eso no la cortamos. Ni siquiera los que no, bueno, mucho menos deberíamos, con los que no tienen oportunidad de nacer porque están en el vientre de su madre. No podemos quitar el capital de trabajo que es de Dios, que dio a cada persona. Y luego, ¿qué más te ha dado? Talentos, dones. Esta semana, administrando mis talentos. En la reunión de hogar, tienes que estar en la reunión de hogar. Esto lo vas a entender mejor. Y vas a orar con otras personas que estamos en el mismo desafío de conocer nuestra condición y de decidir por el cambio. Y entonces, ¿qué sucede? En encomendar un capital de trabajo, en este ejercicio, fíjate esto, en el ejercicio de la temporalidad, con todos los desafíos que es estar en el mar. Alguien dice, ¿por qué si estoy aquí me mojo? ¿Por qué, Señor, permitiste esta enfermedad en mi vida? Si estás en el mar, lo natural es mojarte, papá. O sea, es que, ¿entiendes dónde estás? Porque si tú crees que estás aquí, en el camarote de ese crucero de Royal Caribbean, y empieza a caerte agua del mar, con razón te enojas, porque crees que estás ahí en tu camarote y te estás mojando. Señor, ¿por qué me mandas agua salada? Pero no estás en el camarote, papá, estás aquí. Y Dios te ha enviado un salvavidas para que no te ahogues. Somos tan exquisitos que decimos, pero ese salvavidas no me gusta, ¿por qué no es color rojo? ¿De qué hablas? ¿Ves? Estamos chuecos. Y luego, ¿y por qué me estoy salpicando de agua? Cuidado, que el día siguiente no haya una tormenta, porque no solo te vas a salpicar de poquita agua, vas a ver las olas y te van a tapar las olas. Y si uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me caen olas cuando estoy en el mar? No es una pregunta inteligente, ¿eh? Perdón. Hablo como yo me tuve que hablar un día. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás ubicado? Si tú puedes contestar estas cosas y vas a saber la sabiduría básica de la vida, es una asignación temporal donde se nos ha encomendado un capital de trabajo, se te encomendó, y ahí, en ese ejercicio de las olas que vienen y todo, y en el ejercicio de usar los salvavidas y los recursos que de manera sobrenatural Dios te va a dar, no te va a sacar del mar. No en ese momento. Cuando te mueras o Cristo venga, ya, te sacó del mar. Pero mientras estás aquí viviendo y Cristo no viene, ¿verdad? Porque estás aquí viviendo, estamos en el mar, yo también, estamos en el mar. Y Dios te va a fortalecer. En momentos va a parar una tormenta que sabe que te va a arruinar la vida. O en otros momentos no la va a parar, pero como a Pedro, ¿qué va a hacer contigo? Va a hacer
que sobrenaturalmente te levantes y camines sobre la tormenta. Y luego ya no, va a apagar el switch otra vez. Y tú, bueno, yo no sé cómo Dios decide estas cosas, no lo sé, pero lo que sí sé es que puedo confiar en Él. Y sí sé cuál es mi destino final. No es estar ahí haciendo un castillo en el mar. No es eso. Cuando tú sabes que estás de viaje, ¿a cuánto les gusta viajar y viajar bien? Aquí estoy mochilero, pero mira, será mi edad, pero eso de viajar de mochilero. ¿A quién le gusta viajar bien? Dices tú, el hotel, el restaurante al que voy, ese souvenir. Hay un tiempo para comprar el magnetito de souvenir y otro momento para comprar una escultura. Esos souvenirs, nos gusta viajar bien. Pero dime una cosa, si tienes para gastar en el viaje, tú vas a gastarlo para tu bienestar en el viaje. Pero si tienes dinero para invertir, ¿invertirías en tu viaje? O sea, ¿qué cambiarías? ¿Construir una casa y vivir en ella? ¿O ese dinero usarlo en tus viajes para un hotel? Si tienes que decidir entre inversión y gasto, lo inteligente es que no inviertas en tu viaje y que no gastes mucho en tu permanencia. Ok. Cuando tú te das cuenta que la vida es como un viaje, va a haber un límite de cosas en las que vas a usar tu dinero en ese viaje, porque lo vas a usar para que tu experiencia sea mejor. Y aquí no le gusta eso. Pero no vas a invertir en tu viaje. No vas a empezar a decir, bueno, voy a hacer una inversión que solamente esto me va a durar mientras esté en el viaje. Voy a hacer un ejemplo muy tonto. Una preciosa casa en este lugar donde voy a estar un mes. Y cuando se acabe eso, pues ya me voy y la inversión se queda ahí y alguien más la va a agarrar. ¿Harías eso? No, ¿verdad? Uno gastaría. Uno dice, ¿cuánto es la renta de un mes en este lugar? Usa uno un Airbnb o uno va a un hotel, ¿verdad? Que eso harías. Pero comprarías tu casa para ya después de que estuviste en el viaje, la dejas ahí con las llaves y las escrituras y te vas. O sea, nadie lo haría, porque sabes que estás de viaje. Y sabes que ese momento es temporal. Y sabes que Dios es tan lindo que no te ha mandado a ese viaje así a las buenas, ¿no? A la aventura, sino que te ha dado un capital de trabajo. Dos cosas: un monto de dinero para que gastes y te vaya bien en tu viaje. A ver, esto no es muy difícil de demostrar. ¿Quiénes de aquí son padres? Y si está en ti mandar a tu hijo a una asignación temporal porque va a estudiar su maestría o su carrera o esto, y tú, Dios te ha dado la oportunidad de trabajar y tener bienes, ¿lo mandarías sin nada para el gasto? No. Dios, lo precioso de la asignación temporal es que Dios nos ama y nos ha equipado para que nuestro viaje no va a ser lo mismo que estar en el camarote más importante ahí del crucero, pero no va a ser igual que la gente que se lanzó y está ahí a su propia fortuna. No va a ser lo mismo. Y Dios te ha dado un presupuesto de gasto y un presupuesto de inversión. Entonces hay inversión para mi viaje. Sí, pero tú tienes que decidir si vas a invertir poniendo cimientos de tu casa en el mar o vas a empezar a invertir en papel de deuda de lo que vas a tener allá, acá. Bueno, les acabo de dar el resumen ejecutivo de dos parábolas completas, solamente para el registro y que sepan que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios. Anótate Mateo capítulo 21, versículo 33 al 40, Lucas 19, 11 al 27 y un pasaje final que vamos a ver.
En estas parábolas, Mateo 21, dice Jesús que el reino de Dios es semejante a, y usa, déjame leerlo textualmente, versículo 33. Dice que Él encomendó una viña a varias personas. O sea, es un capital de trabajo, les dio una viña. ¿Para qué está la viña? Pues para que la veas y digas, ay, qué bonito el paisaje. Sí, puede ser bonito, está para producir uvas. Y las uvas las vas a vender como fruta o las vas a dar otro uso como hacer vino. Les da capital de trabajo. Y dice tal cual, mira, lo voy a leer aquí, el versículo 33 dice, y se fue lejos. Viaje. Se fue lejos. O sea, esto es un tema temporal. Y dice que después mandó personas a que viesen cómo iba su capital de trabajo que encomendó en estas personas. Pero cuando llegaban estas personas a preguntar, oye, ¿y cómo te está yendo en la viña que el Señor te dio, en la heredad? Dice que los maltrataban, los empezaban a golpear. Y luego llegaron incluso a los siguientes que iban a preguntar, a matarlos. ¿Qué pasa? Y luego dice que al final el Señor dice, ¿por qué están haciendo eso con mis siervos? Dice, ¿saben qué? Les enviaré mi hijo, mi propio hijo. Dice, tendrán respeto de él. Mira la parábola y el símil con lo que Dios hizo en Jesucristo. Mira el Padre que dice, enviaré a mi hijo, quizá tendrán respeto de él. Y va el hijo personalmente y dice, soy el hijo del Señor de esto. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo están? Pero ni siquiera les dio oportunidad de decir estas palabras. Dice que los que tenían la viña, a quien se las habían entregado, cuando ven que de lejos viene el hijo, ¿y saben cuál es el problema del hijo? Es que era el heredero de eso. Dijeron, es el hijo, matémosle y quedémonos con todo. Y cuando llegó el hijo, lo tomaron y lo asesinaron. ¿Okay? ¿De qué nos habla esta historia? Nos habla de algo parecido a lo que la otra parábola, Lucas 19, 11, 27, que dice que el reino de los cielos es como un hombre noble que entregó minas. La palabra mina que está ahí está hablando de aproximadamente 3 salarios, el salario de 3 meses de una persona. Por favor, piensa, ¿cuánto ganas al mes? Multiplícalo por 3. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice que a una persona le dio 10 de eso. A otra le dio 5 veces eso y a otro 1. O sea, 3 veces de salario. Y se los dio y les dijo, negocien con esto. Capital de trabajo. Está ahí en Lucas 19. Negocien con esto, entre tanto que vuelvo. La palabra dice tal cual, que dice que él después, llamó a las personas, después que regresa, para saber qué habían negociado cada uno con lo que recibieron. Encomendando capital de trabajo. Ahora, hay algo muy interesante. Y dice aquí esta historia otro aspecto, el aspecto de que llegó uno y dijo, mira, tú me diste 30 veces mi salario mensual. Bueno, aquí está lo que tú me confiaste, 30 salarios míos de mes, pero gracias a lo que tú me diste, pude trabajarlo y aquí hay otros 30 salarios mensuales para ti. Oh, ¿cómo crees que estaba el señor, el dueño del capital de trabajo? Véngase mi amigo, ¿verdad? Véngase mi amigo. Y le dijo, buen siervo fiel. Dice, como fuiste fiel sobre esto, poco, fíjate, poco, no sé cuál sea tu salario mensual, multiplícalo por 30, no creo que sea tan poquito, ¿verdad? Pero bueno, para Dios es poco, dice. Mientras en esta temporalidad yo te había encomendado algo, yo estaba también preparándote, o viendo tú cómo te preparabas para tu destino permanente. Así que ahora que me entregas este fruto de lo que yo te di, te digo,
yo tengo un reino. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Imagino la persona. Y si a alguien no le gusta mucho el tema de, por ejemplo, el gobierno o la política, ok, tú tienes una miscelánea chiquita, te la dieron y tú dices, aquí está lo que produjo, abrí otra, es tuyo, Señor. Muy bien, como hiciste esto con las 10 misceláneas que te di y ahora hay 20, con la miscelánea que te di ahora me das 10, que es lo que está ahí. ¿Qué empresa te gusta? ¿Apple? Tendrás autoridad sobre 10 empresas así. No, la persona, ay, ¿qué es esto? Y luego otro, le dio otra, dice, yo negocié, produje 5. Muy bien, 5 Amazon.com para ti. Bien. Ese es tu destino permanente. No era la miscelánea que te di. Pero hacer esta maravilla con una miscelánea, ya imagino lo que puedes hacer con todas las oportunidades que hay en Amazon. A veces es más fácil, te lo digo por experiencia, cuando estás tú en tus manos tienes que administrar o tienes que tener la estrategia o el desarrollo de negocio. Cuando tienes algo que tiene muchos recursos, creo que a veces es más fácil. Hay otro tipo de dificultades, no quiero minimizarlo, pero creo que es más fácil que cuando tienes un negocio pequeño, muy personal, muy familiar, qué difícil es. Y si pudiste en esto, Dios dice, te quiero sobre reino de los cielos.inc, Incorporated. Ahí te quiero a ti. ¿Ok? Y luego ya uno dice, mira, aquí está lo que me diste, la miscelánea. La mina, dice, la puse en un pañuelo porque tuve miedo. Y tuve miedo, la escondí, pero como es tuya, pues aquí está lo que me diste. Menos mal. A diferencia en Lucas 19, en Mateo 21, estos barbajanes no querían quedarse con lo que tuvieron. Aquí hay 2 maneras de ver nuestra condición y de decidir por el cambio. Unos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero a alguien reinando sobre mí. Ya me confiaron esta vida, esta capacidad, este talento, esta familia, este lugar en la empresa, todo esto yo me lo quedo. Oye, pero Dios te lo dio. ¿Qué Dios de qué hablas? Yo soy mi Dios. Sabes, Él te ama. Va a mandar a su Hijo, por cierto, para sacarte de la condición que... ¿Pero qué condición hablas? ¿No ves todo lo que tengo? Sí, pero estás en el mar. Dios te ha dado una gran heredad y por su gracia tienes muchos recursos con los cuales estás ahí en una situación adversa viviendo bien. Pero ese es tu viaje, ese no es tu lugar permanente. Ese salvavidas se va a desinflar. Me lo van a desinflar. ¿Por qué? Porque tienen vida de mí Dios. Pero cuando estás tú en esa condición, viene el Hijo y lo vamos a matar. Hubo quienes lo hicieron físicamente con Jesús hace 2000 años. Pero tú y yo lo matamos de aquí, lo matamos de aquí, lo matamos de aquí. Lo que yo hago, poquito para Dios, ¿qué tiene? ¿Hacia dónde se dirigen mis pies? A ver, Señor, confórmate con esta limosna. Porque aquí el Señor de mi vida soy yo. Eso fue lo que dijeron estos barbajanes de Mateo 21 con la viña. Los otros no eran tan perdidos. Dijeron, vamos a trabajar lo que nos dio. Aquí está. Pero hubo uno que dijo, ¿sabes qué? No. Yo tengo otra mina también. Tal vez tú me diste esta mina y produje 2 minas, pero son mías, me las merezco. Fue mi trabajo. ¿Cómo? Aquí está lo que me diste. Oye, ni siquiera me vas a dar el 10% de eso. No, porque tuve miedo. ¿De qué? Tuve miedo que me faltara a mí. Tuve miedo de lo que iban a pensar de mí. Tuve miedo. Y no decidí por el cambio. Yo sé que tu reino
Promete cosas muy buenas, aunque la verdad, Señor, yo no sabía. Yo pensé que tú estabas en el negocio de las misceláneas miserables y ahora veo que eres dueño de Apple, de Amazon, de... Híjole. ¿Y sabes qué sucedió al final? Dice, siervo malo, negligente. Quítenle la miscelánea que le di, que no produjo nada, y dénsela al que tiene 10. Y luego hasta dice, yo creo que era un comunista, pero tiene 10, ¿por qué le das más a él? Porque produjo más, porque fue fiel. Esas son las leyes del reino. Igualdad en oportunidades, igualdad en la encomienda, en el capital de trabajo. Dios te ha dado vida, salud, igualdad. Pero ¿qué hace cada quien con ello? Es el desarrollo de su carácter que lo va a preparar para lo que es permanente. Ahí es donde está todo este meollo. Llévate este desafío. Y con esto vamos a continuar la próxima semana. El desafío de los tesoros. Lo voy a explicar la próxima semana, no faltes. Lo que valoro recibirá mis afectos. Y eso está en todos los pasajes que veremos la próxima semana. Mira, ahí está. ¿Okay? Lo que valoro recibirá mis afectos, y donde están mis afectos, aumentaré su prioridad. Y mis prioridades van a definir el reino o el señorío que va a actuar sobre mí. Lo vamos a demostrar y lo vamos a ver. Y si no faltas, vas a tener la imagen completa del mensaje transformador de Jesús a Nicodemo. Pero ahorita llevémonos esta parte que hoy sí vimos. Y para mí la conclusión es esta. Esta. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes qué es lo que aquí Jesús está diciendo? Cuando nosotros queremos quedarnos con lo que Dios nos ha encomendado, fue la parábola de Lucas 19, la de la viña. Espero que hayas anotado ahí el versículo para que luego veas y lo leas y leas la parábola completa. Cuando nosotros hemos recibido la mina y respondemos con cierto grado de conciencia, pero algunos esa conciencia la llevaron a ser fieles en lo que recibieron y otros a esconderla. Y quién sabe, la escondieron, no dice ahí la Biblia si la escondió y no hizo nada con ella, o le sacó jugo, provecho, la escondió y luego se la regresó porque él no iba a robar. Un tipo más decente, ¿verdad?, que los de la viña que andaban ahí maltratando y matando al dueño. Posesionarios. ¿Sabes? Dios dice, yo sé que tienes necesidad de muchas cosas, pero tienes que tomar una decisión de tu prioridad, de tu señorío, de tu reino. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde quieres estar? Como ya lo dije, lo contestaremos mejor la próxima semana. Pero me gusta mucho esto que Jesús dijo. Si buscas el reino de Dios, o sea, el orden de Dios, sabiendo que tu vida es una asignación temporal, que se te ha encomendado algo y sabes que eso es de Dios, es del reino de Dios, y que tú estás siendo preparado. Rick Warren usa la palabra, es una prueba, es una palabra que causa un poquito de debate. El concepto preciso es: soy preparado mientras ejerzo mi asignación temporal. Y ese es soy preparado. Si tú estas tres cosas las estás conociendo y entendiendo, creo que estás en la posición para poder ver el reino de Dios.
Solo tienes que decirle a Jesús: Señor, ven a mi vida.